Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El fallo de la Corte Constitucional sobre los niños trans prende un debate sobre ideología de género y el protocolo que debe seguirse en el sistema educativo. Se activa la polémica de un tema extremadamente sensible y altamente controversial. Nuestros invitados esta noche en Teleamazonas, saludo la presencia en la ciudad de Guayaquil del padre Juan Carlos Vázquez. Él es sacerdote docente del Seminario Mayor de Guayaquil. En Quito nos visitan en el estudio Gustavo Bernaza. Él es abogado, activista de derechos humanos. Saludo también la participación de Nua Fuentes. Ella es socióloga, experta en derechos humanos y grupos vulnerables. Saludo la participación de María de Lourdes Maldonado, presidenta de la Fundación Dignidad y Derecho. Bienvenidos, Belén, buenas noches. Según la Asociación Estadounidense de Pediatría, los niños de entre 2 y 3 años son capaces de identificar su género, concientizando las diferencias físicas entre hombres y mujeres y asumiendo roles que las sociedades imponen. Sin embargo, desde hace casi 10 años se empezó a hablar de la niñez trans. Es un fenómeno en incremento en el mundo y se ha convertido en un foco de debates éticos, políticos y religiosos. Ecuador no está exento de aquello y el tema cobró aún más relevancia luego de que el 28 de noviembre del año pasado la Corte Constitucional emitiera un fallo que establece directrices para el tratamiento de niños trans en el ámbito educativo. Les hemos preparado un reportaje que recoge algunos hechos en torno a este tema. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional de 116 páginas emitida el 28 de noviembre de 2024, que sienta un precedente en Ecuador respecto de la niñez trans. Y es que los altos magistrados aceptaron una acción extraordinaria de protección de un caso de discriminación por género en una escuela privada de Salinas en la provincia de Santa Elena. Una familia española es la protagonista de este caso. En 2017, los padres de una menor de 5 años denunciaron que la unidad educativa en la que su hija estudiaba discriminó a la niña identificada como transgénero. El caso finalmente llegó a la Corte Constitucional. En la sentencia consta el testimonio del padre quien narra. No utilizaban el nombre sentido, ni en la mesa, ni en el casillero, ni en el aula. La obligaban a ponerse en línea con los niños en vez de con las niñas. Muchas veces nos contaba mi hija que los niños incluso llegaban a burlarse de ella y a llamarla loca. Tampoco le dejaban utilizar el baño de las niñas. Frente a los argumentos presentados, la Corte resolvió que la unidad educativa vulneró los derechos de la niña trans por negarse a acompañar su proceso de transición y dispuso que el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la institución educativa, en el término máximo de 180 días desde la notificación de la sentencia, revisen y modifiquen el Código de Convivencia de la institución educativa, proceso que deberá garantizar un enfoque en diversidad sexogenérica de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se deberá incluir la revisión y modificación de los protocolos de actuación para prevenir y combatir la discriminación por identidad de género en espacios educativos. Esta sentencia fue aprobada con 5 votos a favor de los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Ali Lozada y Daniela Salazar, mientras que 4 salvaron su voto: Carmen Corral, Teresa Núquez, Enrique Herrería y Richard Ortiz. La decisión de los más altos magistrados del país causó remesón en varios sectores. Por un lado, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones y Grupos LGBT+, aplaudió la sentencia y negó que se trata de imponer la ideología de género en el país. Pero la Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuestionó el fallo. En este comunicado expresó que la sentencia constituye un nuevo y muy peligroso
doloso atropello a la integridad de los menores de edad y acusó que en los últimos años una mayoría de la Corte Constitucional ha impulsado una agenda mal llamada progresista que impone la ideología de género en el sistema educativo. Finalmente, la Iglesia llamó a la resistencia social. Más allá de estos criterios, el Ministerio de Educación, que está obligado a acatar la sentencia, también se pronunció a través de un video en el que aparece su titular, Alegría Crespo. No implementará ninguna acción basada en ideologías de género y ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de protección vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas. Y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad. La familia que inició este camino ya no vive en Ecuador, pero su acción generó jurisprudencia que hoy sigue debatiéndose en el país. Aquí empezamos entonces, doctora María de Lourdes. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia, la importancia desde su lectura de este fallo, de esta sentencia de la Corte? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos a todos mis compañeros de mesa esta noche y a toda su audiencia. Este caso es sumamente preocupante. Lo que está permitiendo la Corte Constitucional es imponer la ideología de género en el tratamiento y acompañamiento de los niños con disforia de género y de toda la comunidad educativa. Y esto es absolutamente grave y nosotros denunciamos específicamente que para todas las regulaciones en favor de nuestros niños, vengan de la Corte Constitucional, del Ministerio de Educación o de cualquier otra autoridad pública, se utilicen los datos y la evidencia o las recomendaciones científicas basadas justamente en lo que nos ha revelado la experiencia en el tratamiento del acompañamiento de los niños con disforia de género. ¿Cuál es la gravedad de este tema, Andrés? Y es que la evidencia nos demuestra que en la mayoría de los casos se trata de procesos transitorios, es decir, según los estudios, más o menos entre el 80 y el 95% de niños que presentan disforia de género superan esta condición cuando son adultos. Entonces, romper con el esquema que ha sido diseñado jurídicamente para proteger a los niños, de que no sean capaces de tomar decisiones trascendentales y tan trascendentales como esta, que puede tener implicaciones muy graves en el futuro, que no se les, digamos, que se proteja su seguridad y que no se les haga procesos de transición cuando no tienen la madurez o la edad necesaria para así hacerlo. María Lourdes, simplemente para precisar, ¿qué es disforia de género? Disforia de género es justamente el caso que nos está ocupando, es un niño de 5 años que se identifica como niña. Entonces, ¿por qué nace este caso? Justamente porque los padres de este niño de 5 años pedían al colegio que sea tratado como una niña. El colegio, y eso es importante aclarar, sí tomó algunas medidas para evitar que haya algún tipo de discriminación, que el niño se sienta cómodo en el colegio, pero a criterio de los padres y ahora a criterio de la Corte Constitucional, esas medidas fueron insuficientes. Por ejemplo, le doy el caso de una medida que justo la acabo de escuchar en la primera presentación. Ahí dicen que se le obligaba a ocupar las filas de las niñas. Eso es falso. Una de las medidas que tomó el colegio fue justamente eliminar la distinción de sexos en las líneas y hacer una línea de los dos sexos. Entonces ya no hubo esa discriminación, pues niños y niñas estaban en una sola fila. Doctor Gustavo, su apreciación del fallo, estos elementos que acabamos de escuchar y la disposición de la Corte para que se modifiquen, se reformen, se actualicen los protocolos, por favor. Muy buenas noches, colegas, buenas noches con la ciudadanía. Definitivamente considerar que el fallo de la Corte es riesgoso es, de alguna manera, considerar que la Corte reivindique derechos es riesgoso. Esa sería la pregunta. Porque este fallo de la Corte no está diciendo que en los colegios y diferentes instituciones, los niños y niñas trans, que son una realidad, que existen, tengan que imponerse sobre otros niños. Simplemente está diciendo que se le debe reconocer a los niños, niñas, adolescentes trans, incluidos niños, niñas, adolescentes trans, su derecho a un libre desarrollo. Pero los niños ya son trans en esa edad. Y es importante también, y ahí quería hacer la diferenciación, Andrés, y es que estamos hablando de
cuando dice la doctora disforia de género, está hablando justamente de eso que no coincide. Es decir, la persona estamos constituidas por sexo, género y deseo, que es estos tres elementos que como proyecto transgénero siempre estamos dando didáctica sobre ello. Y es justamente que no estamos hablando de que esta persona con 5 años tenga una transición sexual, sino es una persona que se identifica con un género que se construye en base a sus propias vivencias. Por tanto, lo que dice la doctora al permitir que la escuela haga estos ajustes necesarios, además, que reducen la discriminación, estas líneas que son básicamente de lo vivencial, nos muestra que en principio en la ley está el reconocimiento de estos derechos, pero ya luego en la práctica es cuando las personas no logran hacerlos efectivos. Por lo tanto, yo no considero que sea riesgosa la sentencia de la Corte, más bien lo que hace es reivindicar derechos. Ok, no, ¿es posible entonces que un niño nazca en un cuerpo, digamos, equivocado? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Creo que este debate ahorita se encuentra en un lugar, en un momento mediático muy exacerbado, donde desinformación y algunas, digamos, las información muy falsa se difunden. ¿No? Primero quiero dejar en claro, la narrativa de cuerpos equivocados ya no existe, no se topa dentro de la identidad trans. El término disforia de género está obsoleto. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría utiliza disconformidad de género y ahí hay algunas recomendaciones que pone. El término ideología de género realmente no existe en términos académicos. Ha sido un concepto acuñado por grupos que justamente están en contra de la progresión de derechos de grupos de mujeres y grupos minoritarios que han tenido vulneración histórica, ¿no? Pero aquí el tema central no lo tenemos que perder. El tema central es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Aquí el problema es una niña que en relación a su no reconocimiento de identidad se vulneraron otros derechos importantes que tienen que ver con su desarrollo de la personalidad, con su adaptabilidad dentro del ámbito educativo, y frente a eso nos encontramos unas estadísticas que esa es la realidad. No es la realidad el tema de que los niños de pronto se arrepientan o no. La realidad es que vivimos un ambiente donde en el 2021 el Ministerio de Educación dice que hubo 2.345 casos de acoso, 23% de la población estudiantil sufre bullying o discriminación, abuso escolar, y hay un nivel de deserción del 9.7%. Y esto se agrava mucho más cuando hablamos de niñez y adolescencia, que justamente está en estos procesos que, o mejor dicho, que justamente no muestra esta tradicionalidad de roles de género, porque yo quiero ser más amplia, no solamente es un tema de niñez trans, es un tema de violencia en el ámbito educativo, sí. Cómo pensamos la educación de los niños y niñas, y ahí hay mucho que decir. Entonces yo solo pediría que no nos perdamos en mensajes de odio, desinformación, y no perdamos lo que está en el fondo, que es lo importante, los niños, niñas y adolescentes, y su derecho a su libre desarrollo y al acceso educativo. Okay, gracias, Nua. Vamos a ir con Guayaquil. Padre Juan Carlos, su apreciación de lo que se ha dicho y el tema que tiene que ver con el comunicado de la Iglesia Católica, que considera que esta sentencia, este fallo de la Corte Constitucional, impone una ideología de género. Buenas noches, Padre. Buenas de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están en Quito y a todos los televidentes. Efectivamente, estamos en un momento mediático muy alto y esto me parece interesante porque ha traído la atención sobre actuaciones de la Corte Constitucional que estaban desde algún tiempo atrás intentando, digamos, difundir una agenda distinta. Acabo de escuchar a Nua que dice que no hablemos de ideología de género. No sé cuál sería tal vez el término para englobar todas estas ideas. Tal vez agenda woke o bueno, la ideología de género es como lo más típico, pero tal vez la gente que nos escucha pueda relacionarlo más con la woke, ¿no? En todo caso, este nuevo nivel de la Corte Constitucional se ha ido mucho más allá. Porque, claro, no estamos hablando simplemente de un tema de gente mayor, de derechos, sino de imponer una ideología. Hay que ser claro, la sentencia de la Corte Constitucional no está abriendo el campo en este instante a los cambios médicos. Pero para entendernos mejor, hay una serie de cambios cuando se produce la disforia de género. Uno sería el cambio social,
otro el cambio legal y finalmente el cambio médico. En el cambio social está empezar a tratar a esa persona como se autopercibe. O sea, de niña, o de niño, en función de lo que él ve, de que pueda también utilizar los baños respectivos, como nos decía ese pequeño clip de inicio, que se pongan los deportes. O sea, hay una serie de cosas que ya dependen de ellos, no solo de ellos, sino también de todas las personas que interactúan con ellos. En definitiva, esto es una forma de ver el mundo, es una ideología, ya sea ideología de género, ideología woke, pero hay otra forma de ver el mundo que me parece que está todavía muy difundida y que no se ha negado todavía de ninguna forma, ni en estudios largos, tal, que me parece que es clara, ¿no? Que existen hombres, que existen mujeres y que existen personas que tienen esa disforia que no se sienten bien en su cuerpo y que hay que tratarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia no viene a gritar o a ser, no sé, un agresor aquí. Al contrario, lo que queremos es acoger a todos. Y acoger quiere decir intentar que no haya más sufrimiento. Recuerdo que la Iglesia aquí en el Ecuador y los grupos religiosos somos los que estamos al frente de casi todas las obras sociales que hacen aquí. Tratamos no solo a la gente pobre, sino que también a la gente que es trans, por ejemplo, y vive en situación de vulnerabilidad. Ayer estaba hablando con la directora de un proyecto que se llama End Slavery, que justamente atiende a chicas trans en el centro de Quito, el centro de Plaza Grande, en la calle Esmeraldas, y les da soporte, ayuda, comida. Pero también tenemos toda la red de colegios más grandes, y ahí también nos damos cuenta que hay un sufrimiento real, y es una serie de padres que no quieren que a sus hijos se les diga que pueden ser hombres, mujeres, o lo que cada rato se les ocurra, sino que lo que quieren es que crezcan normales como niños, y en el caso de que aparezca alguna de disforia de género, se lo pueda hacer cuando ya haya terminado su paso por la adolescencia, ¿no? Okay, no forzar a que ahora mismo tengan esas escogidas. Ok, hagamos una pausa. Me parece absolutamente noble que la Iglesia lo que pretenda, lo que provoque es que no haya sufrimiento, doctor. Bueno, no soy historiador, pero definitivamente sabemos que no ha sido la mejor intervención de la Iglesia en cuanto a temas de diversidad sexual y de género. Definitivamente tenemos una historia de la diversidad sexual y de género que es previa a lo que conocemos hoy actualmente como estos paradigmas de que tiene que ser masculino o femenino. Entendemos y respetamos y definitivamente no está buscando ni la sentencia de la Corte, ni mucho menos la niña o sujeto que fue víctima de discriminación en el colegio, interponer o dar que el resto de sus compañeros se perciban a sí mismos como personas de diversidad sexual y de género. En ningún caso esto es posible, porque si bien lo que se está diciendo acá es que existen algunos paradigmas o modelos sobre el género, existe una brecha, es decir, podemos pensar que hay dos polos, pero en estos polos hay una línea larga en donde hay otras personas que no necesariamente están conformes con ese género, porque ese sí es asignado, porque ese sí es construido, porque ese sí se hace por medio de estos trabajos de así debes ser, así es como tienes que comportarte, así es como tienes que llegar. Pero doctor, es necesario señalar lo siguiente: un niño, una niña va a la escuela a un proceso de formación, ¿no es cierto? A aprender, a conocer cosas, a formarse. Educativo principalmente. Educativo principalmente. Y eso, lo que ha hecho aquí la Corte y lo que ha pasado en este caso, aporta a esa educación. Porque le permite ver a otros niños que no es que van a ser diversos sexualmente, sino que van a entender que existe una diversidad, que la pueden celebrar y que no es riesgosa. Ok, hay una pausa para María de Lourdes. Por favor, su apreciación. Sí, yo creo que tenemos primero que entender que cuando hablamos de derechos, justamente estamos hablando de que hay una afectación a toda la comunidad educativa. Y la afectación se da en esta sentencia por, como decía en un inicio, lo que está imponiendo es una ideología. ¿Y por qué es así? El derecho a la educación justamente consiste en que se le dé a los niños las herramientas para que vayan formándose adecuadamente.
esas herramientas tienen que ser absolutamente libres de ideologías para que ellos puedan formarse sus propios criterios. Si tenemos, por otro lado, una sentencia constitucional que dice que en los colegios se debe implementar una política que incluya el concebir que no existen distinciones de sexo biológico, es decir, que eso es un invento y que cada persona se puede identificar con el sexo que ellos consideren que es el válido, pues ya estamos rompiendo la base de la educación, que es la verdad. La verdad es lo que nos revela la evidencia científica y es que el sexo es un dato biológico. Cada una de las personas nacemos con un sexo, no es que se nos asigna un sexo. De hecho, cuando uno está en el vientre, desde la concepción, incluso por una ecografía, se puede determinar el sexo de la persona. Entonces, esto es muy importante entender, que el pretender una sentencia de la Corte Constitucional, que todo en el sistema educativo se dibuje, se construya en base a un presupuesto equivocado, como es entender que no existe una distinción biológica entre el sexo masculino y femenino, es gravísimo. Ahora, doctora, pero tampoco es que se está imponiendo, que se está disponiendo que sea hombre o que sea mujer. No, no se le impone a la persona, pero sí se está cambiando la información. Y esto es un tema también, el derecho a la educación no es exclusivo de los colegios. El derecho a la educación es también un derecho de los padres. Ah, claro. Son los padres, son los primeros educadores de sus hijos. Y en ese sentido, la Corte Constitucional está silenciando absolutamente a los padres de familia, pues ahora es el colegio quien le va a decir a su hijo de qué sexo es. Y no porque no se puede identificar por uno o por otro, sino porque le va a alterar la realidad al punto de generarle una confusión de si es que es un varón o es una mujer. Esto es sumamente grave. La educación nunca y ningún tipo de política pública puede basarse sobre la ideología. Tiene que basarse justamente en la evidencia científica. Y de la mano de esto tenemos que tener dentro de perspectiva los daños que se generan, porque sí se generan daños. Uno de esos, por ejemplo, podemos ver en el ámbito deportivo. ¿Cuánto le ha costado a la mujer ocupar espacios en niveles deportivos? Y justamente por esta eliminación de las diferencias biológicas entre el sexo masculino y el femenino, justamente vemos hombres que se sienten mujeres y están ocupando estos espacios. Esto es gravísimo. Ahora, Nua, ¿es posible entonces que con esta sentencia se busque influir en las mentes de las niñas y niños para definir su sexo? Bueno, yo quiero dejar también en claro que, bueno, respeto todo lo que se pueda decir, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho. Recordemos que hasta 1997 estaba penalizada la homosexualidad en el Ecuador. Estaba, por así decirlo, prohibido las personas trans, las personas homosexuales, y eso no implicaba que no existían. No es que se están creando niños trans o adolescencia trans. Hay niños y adolescentes trans que están en el sistema educativo y no encuentran respuestas a sus problemáticas. Entonces, y es por eso que la Corte hace un ejercicio de no solamente dar una sentencia, sino dar una carta dirigida a una niña, porque entendamos que esto no es algo que se le ocurrió a la Corte un día, sino es algo que responde a un caso en específico que refleja la realidad de muchos más. Si bien este tema despierta pasionalidades porque hay mucha desinformación alrededor, hay muchos actores políticos que han tomado este tema para propulsar sus espacios porque no hay una agenda y esto también atrae la atención de muchas personas. Y el entorno de hecho se ha hecho muchas cosas como que se va a llenar de ideología las escuelas, los colegios. Y aquí quiero ser claro, no se está dibujando lo que es el sexo, sino que se está hablando de género. Hay que ubicar bien las cosas. Hay lugares en los que puede ser importante que hablemos de mi sexo, por ejemplo, porque, qué sé yo, voy a una consulta médica y es necesario hablar de eso. Pero hay otros donde no es necesario, porque yo en mi vida pública no voy mostrando ni mis genitales, ni mis cromosomas, ni nada similar a esto. Yo voy mostrando mi apariencia física y en relación a eso tengo derecho a tener una seguridad jurídica y eso es lo que quieren las personas. Recordemos el caso de esta persona. El tema no es que simplemente no se le quiso llamar por su nombre. El tema es que en relación a esto y a la falta de protección, hay una serie de vulneraciones que tienen que ver con el bullying, la violencia y que pueden acabar en unas cosas muy grandes. Las personas trans tienen un porcentaje, por lo menos 3.3, más de posibilidades de caer en temas como el suicidio. Esto es lo que queremos evitar. No queremos que nadie se convenza de nada. Y de hecho, bueno, tal vez ahí podría estar de acuerdo, sí hay que tener
datos bien pensados, científicos, pero no nos dejemos de un lado. Las personas trans existen, las personas intersexuales existen, la diversidad existe, eso es un hecho científico, es un hecho estadístico. Tenemos miles de estadísticas que muestran también la vulnerabilidad que existe a partir del no reconocimiento y de todo esto que se forma a través de justamente estas terminologías de ideología de género, ideología woke, que realmente, si lo vemos, los que están encabezando esto son políticos, porque los políticos también intentan llamar la atención. Y en este momento de la comunicación, estos discursos violentos llaman mucho la atención y a veces ni siquiera digerimos mucho. Por eso hay gente que habla de que vamos a hormonizar y operar a niños. Y quiero ser clara, en la sentencia y ni en ninguna institución o organización LGBT o que esté a favor de la niñez se habla ni de hormonización, ni de mutilación, ni nada similar. Es un proceso muy distinto que hay que tenerlo bien en claro para poder Gracias, Numa. Vamos a ir con el padre nuevamente en Guayaquil para conocer su apreciación y plantear esto que me parece que es fundamental, la responsabilidad que hay en los padres para la formación, para la educación de los niños, de los hijos, lo que ocurre con el sistema educativo y también el rol que juega el sistema educativo en este tema y la sociedad. Padre, por favor. Hace pocos días estaba conversando con el hermano Guillermo Oña, que es el presidente del CONFEDEC, que son la unión de todos los colegios católicos en el Ecuador. Y claro, él me expresó su preocupación de todas estas cosas que están pasando y también de que, claro, se tiene que acoger y se tiene que ver la mejor forma de no discriminar. Y me parece que todos estamos claros que una persona que está sufriendo una disforia o algo que le pone en disconfort y que su misma familia está sufriéndolo, porque a veces estos son procesos que no se entienden, por supuesto que hay que ayudar, estar presentes, ¿no? Pero estos son procesos en los que no corresponde al colegio, sobre todo, ¿no? Corresponde a los padres proteger. Hay edades en las que los niños no pueden hacer nada, en que tienen que dedicarse a ser niños, más que dedicarse a escoger su sexo, aunque sean cosas que internamente les llame más la atención o tal, ¿no? Hay chicos que les puede, no sé, gustar la ingeniería o gustar ser bomberos, pero eso no es algo que van a resolver cuando son pequeños. Y no van por eso vestidos todos los días de bomberos o haciendo cálculos matemáticos. Me parece que los niños tienen que ser niños. Y en ese sentido, por eso hablaba de ideología, hay una fuerte corriente que está impulsando todos esos comportamientos. Y eso es lo que nos preocupa también en los colegios. O sea, si se impulsan comportamientos que luego van a terminar en que estas conductas se reafirmen o que alguien que no está todavía ni convencido ni tiene una idea tan clara de repente pase a ser eso como su primer o único deseo, bueno, tal vez estamos quitándole lo esencial de la niñez, que es ser niño, jugar, estar con los otros, compartir. Me parece que en ese sentido la Iglesia lo que pide es que sean los padres los que sean los responsables de la formación de sus hijos, y esto es un derecho recogido también en la Constitución. Perfecto. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de este programa, la Corte Constitucional y la sentencia sobre los niños trans. En un instante. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Ahora revisemos algunos datos del mundo en este tema. En una encuesta realizada por Ipsos entre febrero y marzo de 2024, se preguntó si los adolescentes transgénero deberían recibir atención de afirmación de género, es decir,
asesoramiento o tratamiento hormonal con el consentimiento de sus padres. Y las respuestas variaron en los 26 países en los que se desarrolló el estudio. Tal es así que en Tailandia, por ejemplo, el 81% apoyó esta posibilidad, seguido por Chile con 67%, Sudáfrica con 65%, España con 63%. Con 62% de apoyo están Argentina y Perú, y no están muy por debajo México, Brasil y Colombia, que están entre el 59 y 56% de aprobación. No obstante, otros países tuvieron una respuesta baja e incluso se observan ya medidas concretas frente a este tema. Por ejemplo, el año pasado el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra restringió la medicación en los tratamientos de afirmación de género para menores de edad. Y es el quinto país de Europa que limita esos tratamientos hormonales por falta de pruebas de sus beneficios y posibles daños a largo plazo como osteoporosis y retraso en el crecimiento. Mientras que, por ejemplo, en Suecia, que fue el primer país en autorizar el cambio jurídico de género en 1970, se restringió en 2022 los tratamientos hormonales por riesgos en la salud, y otros datos también que queremos hoy poner sobre la mesa provienen de un estudio realizado por la Universidad de Princeton a 317 menores durante 5 años, en el que se obtuvo como resultado que solo un 2,5% de los menores abandonaron el proceso de transición, mientras que un 94% continuó conforme con su decisión y un 3,5% dijo que descubrió que su género no es binario. Así también otro estudio publicado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria señala que los menores trans expresan a edades muy tempranas su identidad de género. Sobre la base de lo que acabamos de escuchar, Nua, ¿es posible que los niños menores de 5 años, por ejemplo, puedan resolver su condición de género o sexo, por favor? Bien, la Asociación Americana de Psiquiatría dice que a partir de los 5 comienza un proceso de construcción de la identidad. Y aquí quiero ser muy clara. Las respuestas desde el Estado y desde la medicina hacia la realidad de las personas trans ha sido compleja porque muchas veces han intentado, como por así decir, intentar hacer un proceso que más o menos normalice a estas personas y las ingrese. O sea, como decir, bueno, tú tienes un problema de incongruencia, vamos a solucionarlo, pero el problema es más complicado. Yo sí concuerdo con algunas cosas que se ha dicho aquí, y es que hay que pensar en estos protocolos o los protocolos en general de manera amplia. No es que es necesario un protocolo que diga que voy a afirmar el proceso de género de una persona o de todas las personas que tengan disconformidad. Lo que necesito es que se cree un ambiente seguro para que tanto las personas que de pronto, por así decirlo, no encuentren su camino en relación a una transición, se encuentren seguros y puedan tener ese espacio de desarrollo personal. Con esa libertad. Ajá, y al igual que las personas que sí, ¿no? El estudio que salió en pantalla dijo que sí hubo un nivel de deserción, pero es bajo, o sea, realmente es muy bajo. O sea, pero yo igual estoy de acuerdo en que no hay que dejar aparte ese nivel. Hay que pensar en una ley que sea amplia, que permita el desarrollo personal de los niños, niñas, adolescentes y que permita todas estas posibilidades, ¿no? Porque, como dijo también el compañero, no es un tema de quitarles la potestad a los padres, ¿no? Y tampoco es que la educación es únicamente en la casa o en el colegio, es en todos los lugares, en los medios de comunicación. Aquí mismo estamos haciendo un ejercicio de educación que lo aplaudo mucho. Y es complicado porque en el Ecuador ha existido problemas muy graves en relación a no conocer esta realidad. Hay padres que han llevado a sus hijos a clínicas de deshomosexualización, algo que está penado, que es considerado tortura por la ONU, y donde han recibido violaciones, también se les ha inyectado hormonas en un tono de curación y un montón una serie de violaciones a sus derechos. Entonces, y a los que no han decidido hacer eso, ha sido un rechazo, a veces sacarlos de la casa. El mismo padre dijo hace rato que atendían a personas trans en el centro. Esas personas trans en el centro son mayormente trabajadoras sexuales trans. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué hay un número grande de personas, de mujeres trans realizando trabajo sexual? Es porque ellas enfrentaron esta realidad. Ya estuvieron en el ámbito educativo, no encontraron apoyo en su casa, no encontraron apoyo en el espacio educativo, desertaron, tuvieron que salir de sus casas y enfrentarse a la calle. Y actualmente viven un nivel de desigualdad gigante. No estamos en un momento para perder talento humano. Esas personas pudieron haber sido profesionales, pudieron haber sido gente que aporta a nuestra ciudad y ahorita lo estamos perdiendo. Okay. Gracias,
NOA. Doctora, quisiera su apreciación de lo que acabamos de oír y me parece sustancial y quiero subrayar eso que NOA ha dicho, que es preciso dar un espacio, un ambiente para que se puedan desarrollar, que haya libertad, en fin, ¿eso es pertinente? Absolutamente, y ahí coincido plenamente con lo que acaba de mencionar NUA. De hecho, nosotros también estamos defendiendo los derechos humanos de las personas y consideramos que ningún ser humano tiene que ser agredido, debe haber, por ejemplo, lo que mencionábamos, acoso escolar. Todos estos temas evidentemente los vamos a combatir, pero lo que no estamos de acuerdo, y por eso insisto, es porque esto lamentablemente no dice la sentencia. La sentencia desconoce la evidencia científica, que lamentablemente es contradictoria hasta cierto punto. Hay quienes promueven unos procesos de afirmación de sexo, como los que está recomendando la sentencia, y otros que recomiendan lo que manifestaba NUA, es un acompañamiento, que hayan espacios seguros, que pueda desarrollarse el niño por sí mismo hasta poder confirmar o no su condición. Es decir, eso es justamente lo que nosotros estamos reclamando. Rechazamos de manera absoluta cualquier tipo de discriminación y violencia, pero lo que sí pedimos es que todas las decisiones que tengan que ver con la educación y el acompañamiento de nuestros niños en general esté libre de ideologías y que no se imponga una sola visión, como lo hace la sentencia, cuando la evidencia demuestra, en otros casos, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, los graves daños que se generan a los niños cuando se dan cuenta de que se tratan de procesos equivocados, alterando inclusive los índices de suicidio en niños y adolescentes. Queremos en el Ecuador encontrarnos cada vez con sentencias, con casos como estos que se oyen en España e Inglaterra, de personas que tomaron la decisión de transicionar antes de los 15 años y sin embargo se dieron cuenta que estaban equivocados y han reclamado al Estado por el daño que les dijeron. Este caso, por ejemplo, de Susana Domínguez en España es terrible. Ella le reclama a la psicóloga porque la psicóloga le dijo, tú me dijiste. Y ella le dice, yo tenía 15 años. No estaba, le está diciendo, por favor, no me protegiste, tú tenías que haberme dado las herramientas para que yo justamente pueda identificar qué problema tenía, que en este caso era un problema de autismo. Eso no queremos ver en el Ecuador, no queremos que nos impongan un cambio tan trascendental para nuestros niños cuando ellos lo que tenemos es que darle justamente lo que yo decía al inicio, herramientas para que puedan desarrollarse y madurar en absoluta libertad en ambientes seguros. Ahora, doctor, ¿la sentencia puede contribuir a esto que acabamos de escuchar, a promocionar, digamos, la posibilidad de estos cambios? En definitiva, no considero que la sentencia sea encaminada hacia dirigido a eso. No, definitivamente no, porque no es eso lo que dice la decisión. Justamente lo que hace, claro, es, y está en el numeral 7 de la decisión, en donde manda el acompañamiento, ¿sí? Y reducir los niveles de discriminación y de violencia en las unidades educativas y en la vida en diferentes ámbitos. Y quería regresar a cierto punto a entender que debemos dejar ese paternalismo de considerar que las personas trans sufren. Porque las personas trans no sufren por ser trans. Las personas trans pueden tener una situación difícil de vida por el entorno que les rodea. Y lo que debe contribuir en esta sentencia definitivamente es a eso, justamente, a que la educación sí vaya acompañada del futuro hacia, como había mencionado Noa antes, porque entendemos ahora como una especie de causa de que haya muchas personas adultas que se dedican al trabajo sexual porque no tuvieron las oportunidades. Entonces tenemos un efecto anterior y que hoy por hoy debemos considerar que debe componerse por medio de este tipo de acciones como lo ha hecho la Corte. Ahora, otra cosa, sí, Gustavo. Otra cosa fundamental, considero fundamental, es no utilizar como ciertos casos únicamente particulares, porque ya vimos que la data dura dice que la gente está haciendo su proceso, están siendo acompañados en diferentes países y que está siendo efectivo. Y sin embargo hacemos mucho énfasis en aquellas personas que han decidido no. Cuando nosotros como proyecto siempre hemos trabajado en eso, en la autogestión acompañada, teniendo mucha importancia, sobre todo con personas adultas, evidentemente, su capacidad de entender de que están en este proceso. Ahora, doctor, en atención al protocolo que se establece o se dispone por parte de la Corte con la sentencia, uno podría pensar que ahora en las escuelas y colegios de nuestro país ya no tienen que haber filas, líneas, como se llame, de niños aquí, de niñas acá,
que se deben eliminar los baños de niñas y los baños de niños. ¿Cómo entender el protocolo y esto que se ha dispuesto por la Corte? Eso sí no dice la No, sentencia. yo sé que no dice, Eso pero sí no dice la que debe sentencia. ajustarse los protocolos. Pero ahí entonces la evidencia sería entender y preguntarnos cuán efectivo ha sido para la sociedad esas diferenciaciones del género. Hay una pausa. María de Lourdes, si lo comentas esto rápidamente. Primero es que sí lo dice, ¿no? La sentencia dice en el punto 6, como medida de error repetición, se dispone al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo de Santa Elena y a la Unidad Educativa que hagan un protocolo y que además lo hagan en base a esta guía, que es terrible, que es la Guía de Orientación Técnica de Prevenir y Combatir la Discriminación por Diversidad Sexual e Identidad de Género. Y en esta guía específicamente se establecen los cambios que nosotros estamos diciendo que constituyen un proceso de afirmación de sexo, como el cambio de nombre social, el permitir el uso del baño de los niños del sexo opuesto. Es decir, todas las conductas que se constituyen patrones de transición afirmativa de sexo son las que están en esta guía. Ok, doctor. Sexo es una cosa, género es otra. Entonces, la reafirmación, lo biológico es que las personas nacen de sexo viril o macho, digamos, Ya, de sexo. de la especie humana, femenil o femenino o hembra de la especie humana, o intersex. Eso es el sexo, una realidad biológica, una realidad que es íntima y que además queremos principalmente que se quede en lo íntimo. Sí. Pero lo que estamos hablando aquí es de la reafirmación de género y es importante que la gente no se confunda en esto y hay que tener un poco de cuidado porque en ocasiones no es que no se sabe, se lo utiliza con alguna cierta mala fe. El género es lo que se puede reafirmar en una persona o incluso la persona puede desistir en su transición. No estamos hablando de intervenir quirúrgicamente. Pero más allá de los términos, hay un baño de hombres y un baño de mujeres. Evidentemente sí. O le preguntemos al padre lo que ocurre con la declaración que formuló Donald Trump en los Estados Unidos, que el Estado, ese país, reconoce hombres y mujeres. Padre, por favor. Sí, o sea, yo la verdad es que las declaraciones ya de Donald Trump no sabría decirte exactamente qué dijeron, pero lo que sí te puedo decir es que durante una época larguísima de la humanidad siempre hubo hombres y mujeres y durante estos pocos años ha habido como una duda o un sentido de que hay muchos más, ¿no? Aparte del hombre y mujer, pero ahora parece que las cosas están volviendo a esta diversidad, hombres y mujeres. Yo comprendo muchísimo y soy empático con las personas que les cuesta o que han tenido como este dolor interno o esta confusión, ¿no? Como decía, no hay que decir que hay que tener compasión. Me parece que también es cierto, es más como decisiones personales. Pero lo que vuelvo a decir es que me parece importantísimo que no hay que impulsarlo dentro de los colegios, porque hay un cierto contagio social. Cuando uno ve algo en otros que hacen lo mismo, especialmente son niños y tal, eso atrae, eso me suena como atractivo, ¿no? Les cuento una cosa pequeñísima, pero yo trabajo en un colegio de niñas y el otro día una niña le habían regalado una capa y estaba saltando de las gradas al piso, ¿no? Y bueno, a veces se creía, no sé qué superheroína, pero saltaba. Y empezó a saltar de la segunda, de la tercera y de la cuarta grada. Y claro, se formó un grupo de niñas que le estaban coreando. Y después de esto, varias otras querían hacer lo mismo, ¿no? Querían cogerla y saltar, tal, pero una se cayó y como no era tan ágil, se lastimó. Uno de este ejemplo que es bastante didáctico, si quieren, porque en el sentido de que las cosas que uno hace no tiene una implicación solo para uno, sino que tiene una implicación para los demás también, pues. Y eso es lo que queremos desde la iglesia también, yo digo desde el sitio donde trabajo en concreto, ayudar para que no haya como este contagio social de cosas que pueden traer mucho dolor a las familias o que los mismos padres están un poco en contra. Claro, y entonces, Nua, lo que puede ocurrir es que esta sentencia pueda influir, pueda buscar influir en las mentes de los niños, de las niñas, respecto a esto que estamos tratando. Bueno, el discurso del contagio social realmente es algo que ya se ha escuchado, pero hay muchos estudios en Inglaterra, en UK, en España, que son muy claros que esto es un mito, no existe un contagio social. Lo que existe son identidades que ya están ahí y aquí quiero un poco cortar un sesgo que dijo nuestro compañero que dice desde la eternidad, siempre desde el inicio existieron hombres y mujeres. Pues
en la historia humana también han existido culturas donde han habido personas que se les podría llamar trans. No se utiliza ese término porque el término trans se crea, por así decirlo, en la modernidad, pero eso no quiere decir que no hayan existido personas que hayan tenido inconformidad con el género. De hecho, existen culturas como la mexicana, las mushes, aquí en Ecuador los enchaquirados, que son culturas que también vienen desde lo precolonial, que ya tenían estas personas. O sea, no es algo nuevo, no es un invento. Eso realmente es una mentira, ¿no? Entonces, pensemos que es algo que ya existía. Y segundo, quiero completar una idea que dije hace rato, ¿no? Lamentablemente este tema, al ser muy pasional, al ser lleno de desinformación, hay mucha gente que ha sido cautivada por ello y obviamente los actores políticos lo han visto. Entonces Donald Trump lo que hace es responder a un electorado que le pide cierta cosa porque hay un tema que está enardecido, pero en la realidad incluso podemos ver algunas cosas. Ha habido procesos judiciales, esta es una decisión que todavía no termina. E incluso recuerdo una audiencia donde se le preguntaba de los atletas, decía, ¿cuántos atletas hay en Estados Unidos? Le decía un término como 8,000. ¿Cuántas personas hay? Decía como 12. Y aquí, por ejemplo, en el Ecuador, no hay personas trans que realicen deportes. Hay que ser claros. Entonces es una mentira pensar que están en peligro los deportes de las mujeres. Si las personas trans a duras penas logran terminar sus procesos educativos y no pueden encontrar espacios seguros para hacer otras cosas. No pueden encontrar trabajo sin discriminación. Y aquí va un tema muy claro. Para que una persona quisiera que se te llame de tal nombre o que se te reconozca de tal género, no es un tema solo porque quiero que se me nombre así, sino es porque esto me da seguridad jurídica. Y eso es un tema que la gente no ve cuando ve estas sentencias. Lo que se busca es seguridad jurídica. Y yo intento, lo que busco estar es en un espacio de educación que me dé seguridad, pasar un trabajo, que nadie me discrimine, ir a un sector médico donde también se me pueda atender, e incluso pensando que, bueno, tal vez hay lugares donde mi sexo sí sea importante, ¿no? Yo puedo ir al médico y sí es importante el dato de mi sexo. Pero en la mayor parte de mi vida civil, mi género tranquilamente yo lo puedo utilizar para hablar con ustedes. No. A mí me parece muy interesante esto que está señalando porque me permite hacer una pregunta a María de Lourdes y creo que la sociedad en su conjunto lo que tiene que hacer es buscar mecanismos para proteger al niño. El niño es todavía una persona que no tiene mayores capacidades de defensa, digamos. Entonces hay que proteger, hay que defender, en fin. Esta sentencia más bien permite que haya una afectación al niño. Absolutamente, Andrés, y eso es lo que nosotros estamos absolutamente reclamando. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros incluso denunciamos el que existe una ideología? Este caso, el caso Salinas, es el primer caso, de hecho el segundo, pero hay un caso que viene a continuación, que es el caso Amado, en el que se quiere justamente los cambios legales, y hay otro que no se trata de niños, pero sí busca los cambios médicos en las personas que padecen disforia de género. Entonces, estamos diciendo que al abrir este abanico de posibilidades, estamos enfrentando no solo a los niños, sino a los adolescentes y a toda la sociedad ecuatoriana a tomar decisiones basadas en una ideología cuando existe evidencia científica de que hay otros mecanismos más efectivos y que más prudentes, si podemos usar una palabra, para acompañar a los niños que se encuentran en esta situación. En este sentido, por ejemplo, y refiriéndome a Inglaterra porque lo mencionaron, justamente un informe que no tiene, digamos, un perfil político, religioso, de ninguna otra naturaleza, fue un estudio que se hizo justamente por un encargo del sistema de salud pública, digamos, del Reino Unido, que es el informe CAS, puso en evidencia una serie de elementos que tenemos que deberían haber sido analizados en la sentencia y lamentablemente no fueron. Uno de esos, por ejemplo, fue lo que mencionó el padre, este tema justamente del contagio social, que no es solamente por decirlo. El tema de las redes sociales, por ejemplo, está generando ha sido un factor que ha detonado justamente que han aumentado de manera alarmante los casos de niños o adolescentes con disforia de género. Entonces, esos factores, y entre otras cosas, se dejan de analizar como problemas sociales cuando solamente vamos a la imposición ideológica. Este informe mencionaba también que el 75% de los casos de niños y adolescentes con disforia de género esconden atrás algún tipo de problema psicológico, autismo, depresión, incluso casos de violencia intrafamiliar. O sea, unas problemáticas que cuando se forza un proceso de transición afirmativo absoluto, se esconden.
Entonces, estos problemas que puede ser, por ejemplo, una depresión o un caso de violencia o un tema emocional grave, pues pueden generar luego justamente los factores que inciden en el suicidio. Entonces, estas cosas deben analizarse tanto, por ejemplo, en este momento por el Ministerio de Educación como por toda autoridad pública al momento de desarrollar las políticas para aceptar y acompañar a los niños trans, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Ok, tengo que ir a una pausa, no, enseguida volvemos, tenemos que atender la publicidad, ya retornamos en un instante. Bien, vamos a presentar nuestro segmento final de hora 25. Tenemos pocos minutos y la propuesta es que los panelistas hagan una apreciación final. Claro, lo que ocurre alrededor de esto es los derechos de los niños, las capacidades que ellos tienen, las responsabilidades de los padres, de la escuela, de la sociedad, en fin, ese es el tema central. Con usted, doctor, empezamos esta ronda final. Sí, definitivamente la Corte en su sentencia lo plasma, ¿no? Lo deja ver. En el numeral 2.2.1 justamente menciona que la unidad educativa vulneró los derechos de igualdad, de no discriminación y de libre desarrollo de la personalidad de una niña trans. Y es importantísimo también, un poco hilando con lo que había comentado la colega en el bloque anterior, de que detrás de estas personas hay estudios que demuestran depresión, baja autoestima, y un sinfín de patologías y problemáticas. Y la pregunta aquí sería, ¿eso a qué obedece? Justamente porque en su gran mayoría o un número importante de personas trans se desarrolla en un ambiente que no tiene estas discusiones. Estas discusiones de donde las personas se puedan desarrollar libremente, ¿sí? Por tanto, tienen que vivir en algunas ocasiones una doble vida entre lo que se espera de ellas, de acuerdo a la estructura social, y entre lo que realmente son. Lo que son. ¿Sí? Hacia dónde quieren transicionar, hacia dónde quieren caminar. Entonces, en definitiva, esta sentencia, más allá de imponer a los sistemas educativos, imponer a la sociedad que todos y todas ahora tengamos que ser personas trans, yo soy una persona que trabaja por los derechos de personas trans, no soy una persona trans, y nunca me he visto en la obligación de transitar, ¿cierto? Sin embargo, la sentencia tampoco va a cumplir, no cumple ese rol, pero lo que sí permite es que los espacios, como decía no antes, de las personas trans sientan que hay seguridad jurídica desde el momento en que están educándose en los centros educativos y en los diferentes entornos sociales y puedan tener una vida libre de violencia, de discriminación y, como reconoce la sentencia, el libre desarrollo de la personalidad. Okay. Gracias, doctor. Nua, por favor, lo más cortito, estoy sobre el tiempo. Primero que nada decir que es un tema apasionante, hay mucha desinformación e invitar a todos a informarnos, a saber, estoy de acuerdo que este tema necesita muchos datos, información científica, académica, y hay que también tener mucho miedo y cuidado con la desinformación y datos falsos, ¿no? Por ejemplo, el informe CLAS ha sido señalado muchas veces por una falta de revisión de pares, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría ha dado muy claramente unos resultados que dice que los procesos de afirmación de género en personas trans son positivos y sí hay un porcentaje que puede tal vez no resultar bien dentro de este proceso, pero yo también estoy de acuerdo que hay que también pensar en eso. Pero eso, decir que hay que pensar en estos casos que no les fue bien en este proceso no implica que a la gran mayoría hay que dejarlas descubiertas, ¿no? Hay que pensar bien en esos protocolos. En eso sí yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer protocolos amplios, diversos, que impliquen un respeto y que garanticen que los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo personal que les permita tomar decisiones informadas. Eso es lo que buscamos y eso es principalmente lo que yo quisiera abocar en relación a la sentencia. Y finalmente solo también un llamado a todos para pensar este tema de la educación. Estoy de acuerdo, hay que pensar la educación no solamente en el ámbito educativo, sino en todas nuestras partes, porque la discriminación no solamente está allá, está en todas las partes, en todos los lugares. A veces los mismos padres avalan la discriminación, los profesores, los compañeros, y entonces valga la oportunidad para plantearnos estos problemas y erradicar la violencia y discriminación en todos los ámbitos. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Doctora María de Lourdes. Gracias, Andrés. Nuestro pedido es que no experimentemos con los niños. Si no existe un consenso internacional sobre las mejores
prácticas que se tienen que aplicar en estos casos para acompañar a niños que tienen disforia de género, pues no experimentemos con nuestros niños y simplemente dejamos un espacio seguro para que ellas puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de violencia, pero tampoco sin ningún tipo de imposición ni adoctrinamiento ideológico. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con Guayaquil. Padre Juan Carlos, por favor, con usted terminamos. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que de mi lado les quería decir que la Iglesia no busca ni discriminar ni sacar fuera a nadie, trabajamos con todos, pero nos interesa sobre todo proteger el derecho de los padres de formar a sus hijos. Como la institución más grande privada, digamos, y también en colaboración con el Estado que se dedica a los colegios y a la educación, pienso que es necesario que la Iglesia haya hecho este comunicado y que nuestra posición sea siempre la de proteger a las familias. Y en ese sentido, el derecho a la resistencia, que está también amparado en la Constitución, se hace aquí presente y es lo que la Conferencia Episcopal ha llamado a todos nosotros, ¿no? Que no podemos dejar que esto pase porque se trata de algo muy grave. Muchísimas gracias. Entonces, a nombre de Teleamazonas, a Gustavo, a María de Lourdes, a Nua, a Juan Carlos. Gracias también a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.